Buenas tardes a todos. Muchas gracias por volverse a conectar, como siempre, en las webinotes del Colegio Notarial de los miércoles a las 7:30. Hoy tenemos el placer de contar con nosotros con Plácido Barrios Fernández, notario actualmente de Alcalá de Henares, que ha escrito un libro de escribanos a notarios, apuntes para una historia del notariado español, que os enseño a todos para que sepáis cuál es y lo podáis adquirir. Ahora os indicaré dónde podéis hacerlo, pero en todo caso vamos a hablar o nos va a explicar de qué trata este interesantísimo libro, pero básicamente es un apasionante recorrido por toda la historia del notariado, desde la Baja Edad Media prácticamente hasta la ley del notariado. Realmente yo hace muy poco que lo he tenido en mis manos, solo lo he podido ojear, pero prometo leerlo a conciencia porque de verdad que te absorbe en cuanto empiezas a leer algún capítulo. Tiene muchísimas curiosidades, es muy interesante, pero sobre todo yo creo que plasma de una manera tan evidente y tan obvia la trayectoria y la historia del notariado, el notario presente en todos los actos de la vida civil a lo largo de la historia, en circunstancias de verdad que son altamente sorprendentes en cuestiones de dar fe sobre las mancebías, sobre los perdones de los cuernos. Bueno, ahora nos explicará Plácido más extensamente, pero de verdad que está lleno de curiosidades y lo narra desde un punto de vista tan humano, o sea, humaniza tantísimo la profesión, que yo creo, Plácido, no sé lo que piensas, que es verdad que es interesantísimo que lo lean los compañeros, de verdad lo recomiendo encarecidamente, pero yo creo que es todavía más interesante que lo leyeran los ciudadanos y cualquier persona que no sea notario para que de verdad tome conciencia de nuestra función, de la historia del notariado, de por qué hemos llegado hasta aquí. Eso tiene una explicación clarísima y es que hemos estado en todos los actos de la vida civil y estos protocolos históricos son como una radiografía, ¿verdad?, de la historia y de la sociedad, de la cual tenemos que estar orgullosos y tenemos que sentirnos responsables de mantener, defender y proteger este legado y continuar con él. Esta es la función de los notarios de hoy y así se lo tenemos que dejar a los notarios del futuro. No sé lo que opinas, ahora te daré paso y tendremos el placer de escucharte. Para los que no conocen a Plácido, el otro día tuve ocasión de conocerle, bueno, por teléfono. La verdad es que es una persona encantadora y brillante. Ha tenido un recorrido notarial, ha estado en 6 plazas, entró por un pueblo de Alicante, Bañeras de Mariola, se trasladó posteriormente a La Robla, León, luego a Sueca, en Valencia, me corrige si me equivoco en alguna población, sí. Calahorra, La Rioja, Mieres, en Asturias, que sé que todavía tienes muchísima vinculación y que vas de vacaciones, y ahora está en Alcalá de Henares, es notario de Alcalá de Henares. La verdad es que es un recorrido muy amplio, incluso de cuestiones personales en el libro, lo que de nuevo humaniza más, si cabe, esta trayectoria. Por otro lado, para los que tengáis interés en adquirirlo, no sé si al final me dará tiempo a decirlo, está a vuestra disposición tanto en la Fundación del Notariado como en las librerías de Marcial Pons y Dickinson en Madrid y Atelier y La Jurídica en Barcelona. Y un dato también muy importante que quiero que sepáis es que Plácido decidió desde el momento en el que se editó el libro ceder todos los derechos de autor a becas económicas para los colegiales del Colegio Mayor César Carlos, en una muestra de generosidad y de gratitud hacia ese colegio. Y bueno, por todos estos motivos, pero sobre todo por lo interesante de su contenido, por la finalidad de los beneficios obtenidos con ellos, de verdad que os lo recomiendo, os lo vuelvo a enseñar para que físicamente lo reconozcáis de manera inmediata y en todo caso, pues recomiendo. Así que no me entretengo más, Plácido, muchísimas gracias por estar aquí, por facilitarnos la posibilidad de presentar tu libro y te cedo la palabra y te escuchamos atentamente. Muchísimas gracias, Plácido. Bueno, gracias a ti, Raquel, gracias por esta presentación, en mi caso claramente inmerecida, lo que has dicho. Primero quería agradecer al Colegio Notarial de Cataluña el ofrecerme la oportunidad que me dais de presentar el libro. La verdad que estoy un poco abrumado porque, bueno, es el primer libro que escribo y, bueno, es una responsabilidad e, insisto, agradecimiento.
Bueno, el tema de lo que dices, sí, yo he estado por muchos sitios. Ya te dije ayer que mi carrera profesional, pese a haber estado en muchos sitios, como expongo en el libro, no ha sido modélica. Quizás tenía que haberme ahorrado algún traslado. Considero que uno o dos me los tenía que haber ahorrado. Pero bueno, que me quiten lo bailado y perfectamente. No te oigo, Raquel. Sí, no, lo que quería es que nos explicaras, además de su contenido, lo primero es cómo surge la idea de escribir un libro sobre la historia del notariado, cuándo te surge la curiosidad y sobre todo cuándo decides ponerte a ello con la labor de investigación que Sí, eso debe bueno, suponer. Sobre en todo, realidad, ¿cuánto tiempo le has dedicado? sí, en Porque, claro, realidad, vamos a ver, el tema del libro. Yo no tenía idea de escribir un libro porque, vamos, me parecía que yo no estaba, no tenía la capacidad para ello. El detonante o la génesis fue este verano pasado, que en Asturias, precisamente nos juntamos un grupo de exalumnos del colegio del César Carlos de aquí de Madrid, y uno de ellos, Paco Urián, nos regaló un libro, una novela que acaba de escribir. Y nos la dio y yo lo recibí un poco así escéptico, de vuelta. Lo cierto es que me enganchó y a los 2 días o 3 días que acabé de leerla le llamé y le digo, oye Paco, esto es una pasada, es que es una novela, me ha enganchado, está muy bien escrita y no sabía de tus dotes, sabía que tú eras un fenómeno a lo que te dedicas, pero desconocía esta faceta tuya. Y entonces él me refutó y me dijo, oye, pues es que yo creo que tú con lo que has escrito, que yo te sigo del notariado, podrías también embarcarte en algo semejante. Y yo, la verdad, honestamente, se lo tomé un poco a broma. Digo, mira, Paco, tú eres un superdotado, claramente, porque lo has demostrado, pero no es mi caso. Yo, tanto. Pero bueno, él me dejó, oye, sí, te me volví a llamar. Yo digo, joder, ¿qué empecinamiento tiene este hombre en que yo escriba el libro? El caso es que a poco coincidí que tenía que tratar por otro tema que estaba investigando con Miguel Prieto, nuestro querido Justito notario, que todos, supongo muchos conoceréis, y cuya labor en pro del notariado es magnífica. Y entonces se lo comenté un poco así a lo tonto y dijo que sí, por supuesto que sí. Y yo te pongo en contacto con el editor. El editor, que es Vasconfer, le faltó tiempo para llamarme, le faltó el tiempo para venir a Alcalá, porque ya había vuelto de vacaciones, y me dijo que por supuesto que él había leído artículos que le había facilitado y que le gustaban y que tenía recorrido. Yo pensé honestamente, digo, esto no tiene lógica, no tiene sentido, es una insensatez. Pero bueno, lo cierto es que me dijo, sí, porque tú el tratamiento que le das es un tratamiento muy humano. Es verdad, yo siempre he pensado que lo que escribo tiene que ser un planteamiento desde un punto de vista humano. Y entonces eso podría interesar. Bueno, sigo siendo escéptico, pese a todo, debe ser por mi condición de atlético. Los atléticos sabemos que la felicidad en casa del pobre dura poco, dura lo que dura. Y entonces todo esto lo vi. Y bueno, lo siento que aquí está el libro y estoy sorprendido, gratamente sorprendido de que haya gente que le haya interesado pese a mis pronósticos. no, pues hierras en tu pronóstico porque de verdad que es muy, muy interesante. ¿Y cuánto tiempo has tardado en Bueno, en escribir? realidad la elaboración, claro, yo lo que he hecho es coger todo lo que había. Yo llevo pues, como 4 o 5 años escribiendo artículos que he ido, bueno, ha publicado la revista Notario Siglo XXI, vuestra revista, la revista de la Notaría también ha publicado, y entonces lo que he hecho es juntarlos. Es verdad que he ampliado sobremanera, concretamente el de la guerra civil, he ampliado el de la esclavitud, y también he añadido algunos apéndices al primero de escribanos a notarios que afectan sobre todo a archivos de protocolo, que es un tema apasionante. Y además Quiero que llevo un luego año. ciertos episodios de la guerra civil y que recoges en el libro. Sí, Luego, si quieres, te centras en sí, algún sí, caso sí. especialmente Y, interesante. y además yo llevaba un año embarcado, y la verdad que me decía mi amigo Antonio Linaje, al cual bueno, quiero sobremanera y le debo gran parte de todo esto, del cual después hablaré, me decía esto, tú sigue, porque yo estaba embarcado con los moriscos. Yo he estado un año embarcado con los famosos moriscos. Estaba obsesionado con los moriscos, veía moriscos debajo de las piedras, hasta el punto que cuando fui a Granada al archivo, yo le decía a Amalia, tal, oye, tanto morisco, es que, bueno, tenemos la suerte además que el archivo del Colegio Notarial de Granada cuenta con unos fondos sobre moriscos probablemente de lo mejor del país, eso y los de Guadix, ¿no? Entonces, el año dedicado a moriscos lo metí ahí.
Y en la última etapa, es decir, a raíz del verano prácticamente se ha editado el libro también al tema de los 5 gremios mayores, que es una compañía gremial de Madrid que explica perfectamente la evolución económica de los siglos XVII y XVIII de Madrid. Bueno, añadido a todo lo que he visto sobre pobreza, marginalidad, todas esas clases marginales que a mí siempre me atrajeron. Claro, es que es eso, de verdad que es un reflejo clarísimo de que el notariado siempre ha estado al lado de los ciudadanos y de las clases medias bajas, ha estado en el día a día de sus vivencias, bueno, pues y sobre todo, yo creo que también el libro refleja tanto los valores de cada época, ¿no? O sea, es que es una radiografía clarísima de las normas y los valores que presidían cada una de las épocas a las que haces de referencia. De verdad que es, insisto, es interesantísimo y todos los notarios deberíamos leerlo para saber de dónde venimos y la responsabilidad que tenemos y bueno, pues ser un poco más conscientes, ¿no? Que el día a día de los despachos a veces no nos deja reflexionar sobre todo esto. Pero sí que te quería hacer otra pregunta antes de que entraras en el contenido, que yo creo que ya estaban esperando todos. Exactamente, ¿qué es lo que pretendías, qué propósito tenías a la hora de decidir escribir este libro y publicarlo? ¿Qué es lo que querías conseguir con ello? Bueno, yo creo que ya es un poco, lo has insinuado, en realidad es un doble propósito. El primero, yo quiero, bueno, dentro de mis modestas posibilidades, que no dejan de ser así, es acercar un poco el notariado, acercar un poco al conocimiento de la gente. Mucha gente desconoce lo que es el notariado, o si conoce facetas parciales. Entonces, me digo, oye, de hecho, mira, hace poco un librero me decía, bueno, es que tras leer tu libro me he dado cuenta de muchas cosas que desconocía de vosotros, el funcionamiento interno. Y entonces yo dije, oye, pues que nos conozcan, que sepan que no solo es lo que aparece a lo mejor de datos económicos, de hipotecas, no, no, que hay detrás toda una labor de acceso a las personas, que nosotros estamos en contacto, trato diario con las personas. Nosotros nos debemos a las personas porque evidentemente nos debemos a la sociedad. Eso lo tengo claro y lo tenemos claro todos los notarios. Lo que pasa es que la gente a lo mejor lo desconoce, ¿no? Nosotros, viene la gente y lo que viene pues a que les ayudes, les aconsejes o muchas veces a escuchar, a escucharles. Mira, no me resisto a recogerlo, hace 2 viernes nosotros en Alcalá tenemos la famosa cárcel de Alcalameco. En realidad son 3 cárceles. La cárcel de mujeres es Madrid 1, la de hombres Madrid 2 y la militar, que es el único castillo militar actualmente en España, ¿no? En el país. Y entonces me tocó ir el viernes a la de mujeres. Y entonces llego allí, me pasa una chica relativamente joven, 30 y pocos años, un poco llorosa, tal, tras la pantalla, y me dice, yo le leo, bueno, era un poder a pleitos y un poder especial, se lo leo, ella me dice que sí, que con tal, y de repente me dice, señor notario, es que yo no lo voy a firmar. Y yo me quedé sorprendido porque parecía que reconocía a los apoderados, no había. Y dice, bueno, es que yo estoy empastillada. Yo ahora mismo me han empastillado porque he tenido 2 intentos de suicidio y yo estoy con usted, me parece bien lo que me está diciendo, pero no estoy en condiciones. Claro, yo me quedé sorprendido. Digo, no, es que el que no estoy en condiciones de que digamos, es que yo quiero que firme, soy yo. Y en ese momento dije, bueno, me voy porque encima tenía que ir a la de hombres, que la de hombres siempre es más complicado, por razones varias. Y dije, no, esta mujer necesita que se le escuche. Y entonces estuve hablando con ella, sus avatares, ¿no? Había tenido malos tratos, tenía denuncias por un lado, tenía una niña pequeña que me la mencionaba cada poco de 6 años. Me entretuve un rato largo, de hecho llegué tarde a la siguiente y llegué tarde después al despacho. Pero dije, pero esta es nuestra labor, es lo que considero, ¿no? Ese sería el primer propósito, que la gente conozca nuestra labor. Segundo propósito, pues poner un poco ya desde el punto de vista histórico, poner en valor los protocolos notariales. Nosotros tenemos una riqueza inmensa y yo siempre he considerado, mucha gente que yo, que los protocolos notariales son una fuente primaria y autónoma para el estudio de la historia. Pero no ya la historia de relumbrón. Es decir, a mí siempre me ha interesado más no ya la historia de los grandes personajes, la historia de los relevantes, sino la historia de la gente menuda, de los ciudadanos de a pie.
¿no? Todos sus inquietudes, sus agobios, de alguna manera sus padecimientos, ¿no? Precisamente, bueno, proceder, ¿no? Sus maneras de proceder, lo que daban importancia y lo que no. claro, exactamente. Y nosotros, el escribano, el notario siempre estaba ahí, como reconocía, ¿no? Entonces, mencionando precisamente a dos catalanes, Josep Pla, te digo, lo tengo aquí, de alguna manera la auténtica historia debe buscarse en los archivos de las notarías, o Laureano Pagarolas, que es un gran, magnífico archivero que habéis tenido ahí en Barcelona, que decía la vinculación entre el notariado y el pueblo precisamente explica la supervivencia secular de la institución notarial. Es decir, probablemente si no hubiese sido así, no seguiría siendo la institución notarial una institución que ya data del siglo XII. Claro. ¿Vale? Bueno, y todos estos dos propósitos, mi deseo es que se expresen a través de un texto, en este caso el libro, pero que sea ameno, que sea entretenido. Es decir, yo no creo que sea necesariamente incompatible todo esto con un rigor. Es decir, se puede compatibilizar con una exposición que sea entretenida y que la gente le divierta. Creo que el primer mandamiento de un escritor, yo no lo soy obviamente, es no aburrir. Entonces, eso es lo que me propuse. No aburrir y que la gente por lo menos lo encuentre entretenido y sea una manera de que se sirva a los dos propósitos. Pues yo creo que lo has conseguido sobradamente, ¿eh? De verdad que es que solo echando una ojeada, pares en la página que pares, comienzas a leer el capítulo y dices, bueno, leería el siguiente y el siguiente y el siguiente. Yo ya he visto unos cuantos más, digo, bueno, lo voy a leer un poco desordenado porque me llaman la atención algunos y quiero leerlo entero, pero sí que es cierto que llaman la atención especialmente algunos de ellos. Pero, muchas gracias. de todas maneras, teniendo en cuenta la vida o el ritmo, ¿no?, de los despachos y el día a día que tenemos todos, ¿de dónde has sacado tiempo para escribir este libro, para hacer toda la investigación que está claro que has tenido que hacer? ¿De dónde has sacado tiempo? Esa pregunta me la han hecho porque evidentemente, bueno, yo he tenido plazas de más trabajo, plazas de menos trabajo y esta sí hay trabajo, para qué engañarnos. Pero yo es que, mira, por ejemplo, hoy he tenido un día complicado a través de las actas famosas de transparencia, explicando la pérdida financiera para acá, tal. Y yo llego a última hora y de repente me pongo a ver un texto de estos, un libro tal, y es que me teletransporto, levito, y es que me relaja. De hecho, yo creo que mi compañero, mi santo compañero Luis, que nunca se lo agradeceré su paciencia, debe pensar, bueno, ya está él con sus asuntos. Y qué decir de mis hijas y de mi mujer. La paciencia que tienen es sencillamente inagotable. Claro. Sí. Y Pues ellas nada, me dicen agradecemos a que para todos. mí, incluso por la noche, mira, durante el tema de perdón de cuernos, adulterio en los protocolos, ese lo escribí durante la pandemia. Yeah. Durante la pandemia más rigurosa, nosotros nos turnábamos, Luis venía un día, yo venía otro día aquí al Alcalá. ¿Vale? Entonces yo el día que tenía libre, por así decirlo, yo, hombre, no digo que estuviese feliz porque esa época, ese momento no era para estar feliz, pero Claro. estuve súper entretenido con los adulterios, porque es que me veía metido en aquella tal, bueno, los libros un poco que me documenté, es que te ponías en situación, te podías poner cuando se daban los adulterios, pues cuando el hombre se iba de campaña, las campañas contra los moros normalmente eran en verano, y entonces pone aquí los libros que he tenido acceso, que en ese momento quedaba sola la supuesta mujer, no digo por Dios, son de esos casos concretos, sí. Y yo me veía, digo, esto está en el protocolo. Claro, es que es curiosísimo y sorprendente, y es verdad que tienes que hacer un ejercicio de empatía con el momento histórico al que se refiere para poder llegar a entender cómo se puede requerir a un notario para que dé fe de lo que está pasando ante sus ojos o para garantizar sí, la pureza de la mujer. Yo creo que ahora mismo tenemos más rubor. En aquella época no había tanto rubor. Sí, yo creo que tampoco se lo planteaban tanto, es verdad. Pues en la España moderna, yo creo que el escribano tenía un acceso directo y era uno más, igual que ahora, por Dios. Pero quiero decir que ahí no. Y las cosas que a lo mejor ahora nos violentan, en el siglo XIX no violentaban tanto. Después veremos algún caso particular. Ir ahora con unos folios timbrados a ir redactando lo que estás viendo en ese momento. No, bueno, eso sería... Sobre si yacen o no yacen las mujeres con sus maridos o no, ¿no? Que es una de las circunstancias que recoges en el libro. Sí. Pues de verdad que... Pues te parece, yo creo que deberías, bueno, como quieras estructurarlo, pero si quieres nos explicas un poco cómo has estructurado el libro y haces referencia a alguno de los
de los capítulos Mira, más te hayan llamado la atención o que más te hayan sorprendido? O que, bueno, me preguntabas, yo aún sigo metido en esto, es decir, que tú que es una fuente comentabas, inagotable, claro, claro. es que esto te engancha. Claro. Esto te engancha y evidentemente somos cuatro locos, porque yo podría decir compañeros que somos cuatro locos y entonces nos enganchamos. Y Sí. esto te mete ahí. Yo este libro, la verdad que ahora estoy, ya digo, a pasar página, ¿no? Y entonces precisamente ahora quería comentarlo porque es un compañero vuestro, notario jubilado, que es Eladi Cruet. Sí. Hemos publicado en la revista esta Notario del siglo XXI, ha salido, vamos, de hecho yo ya he recibido, pero vamos, saldrá en breve, un artículo sobre, yo tengo dos obsesiones, obviamente, bueno, Sí. muchas seguro, el tema de la edad moderna y la guerra civil. Y entonces, sobre las promociones patrióticas, las promociones justo de la inmediata posguerra, las esbocé de aquella manera porque faltaba. Entonces, a través de, bueno, cuando desarrollo lo del libro, Andrés Urrutia de Bilbao me pone en contacto con el ADI me da una documentación que yo reporto ahí y que es magnífica, la que él en la revista Àpoca ha publicado sobre la guerra civil en Cataluña. Y entonces le escribo un libro, le mando el ejemplar y él a vuelta de correo me manda un libro genial. Concretamente es el libro Un amor de 1934, en el cual recoge el género epistolar, las cartas que le había mandado su padre, el padre de Ladi era también notario, Pompeyo, que le había mandado a su madre cuando hace la oposición en el año 44. Entonces, a propósito de esa promoción del año 44, pues un poco es el género epistolar recogido en ese libro. Me lo manda, yo lo leo también rápido y digo, y aquí hay un trabajo, aquí hay que darle más cuerda, porque esto es genial. De hecho, yo entro en una especie de furor, le llamo el ADI. Es que el libro, aparte de ser genial, como no puede ser de otra manera, porque escribe muy bien, vamos, años luz de como pueda escribir yo, le digo, Lari, es que aquí hay algo para un trabajo porque das una serie de cosas que podemos desarrollar, ¿no? Cervimbe de Paniagua, el Castán, Roca Sastre, y entonces todo eso empieza y empezamos la labor de consumo. Él se encargaba de sus cartas, lógicamente, porque teníamos una limitación de espacio en el artículo, y yo me encargaba tal. Pues ahí ha salido el libro. El libro, perdón, ahí salido el artículo. El artículo recoge cosas originales porque, por ejemplo, eso sirvió de acicate. Oye, me estoy enrollando algo que no tiene que ver con el libro, pero bueno, es que me parece que para que entendáis en lo que puede ser esto, pues investigo y me encuentro que en una librería, a ver si sale. No, lo tienes que poner justo delante. Ahí. En una librería de antiguo encuentro el menú de la promoción del 44, que tomaron los que aprobados del 44, el 27 de julio del 44, en las oposiciones en el Hotel Nacional, que era donde normalmente en aquella época celebraban. Bueno, eso determinó el artículo, que espero que os guste. Bueno, ¿quieres que entremos en harina ya? Sí, por supuesto, claro que sí, claro que sí. Bueno, en principio, de lo más original quizás del libro, yo considero que pueda ser el tema de del perdón de adulterios, las cartas de perdón de cuernos, fueron llamadas así gráficamente por José Bono, y él las trata, pero no se había desarrollado mucho. Yo consideré que era un momento, como tenía la pandemia por delante, para desarrollarla. Fue un artículo, hombre, yo siempre estoy tocando temas un poco delicados, pero es verdad que intento no herir ninguna susceptibilidad. Yo nunca hago juicios de valor, yo me limito a constatar las cartas de perdón y que cada uno interprete lo que quiera. Es verdad que nosotros no podemos erigirnos en censores del pasado. Todos sabemos que el adulterio era un delito. Hoy nadie lo puede concebir. Y entonces, bueno, pues sí, cogí ese tal y entonces, bueno, pues puedo hacer alguna referencia a alguna de ellas que seguro que son las que más llaman la atención, ¿no? Concretamente, a ver, 232. Sí, los 232 lo que les decía antes, que normalmente dice, los protagonistas del adulterio en los documentos consultados se corresponden a las capas medias y bajas de la sociedad. Hay apenas menciones a la nobleza. Se daban entre los obreros y criados que trabajaban con el marido o con amigos o parientes que tenían acceso a la vivienda. También por ausencia del marido, como os decía antes, durante las campañas de verano, que eran cuando iban contra los moros. En cuanto a algún acta reseñable, bueno, concretamente la carta de perdón, Juan de Palma,
esta está fechada en Sevilla, 1489, en el encabezamiento pone cuernalla y perdón de cuernos, que eso es un dibujo que probablemente hicieran los escribientes de la escribanía, ¿no? Entonces, en el nombre de Dios, yo, Juan de Palma, digo que mi mujer Isabel Martín me ha hecho adulterio con todas y cualesquiera personas, así vecinos y moradores de esta dicha ciudad, como de otras partes y lugares, puede haber 2 años, poco más o menos. Y por reverencia a la pasión de Jesucristo, pues la perdono. En realidad todo esto nos sorprende, pero hay que pensar que en aquella época el perdón estaba previsto, es decir, estos delitos se podían perdonar a instancia de parte, muchas veces eran con una compensación económica, es decir, que no debe sorprendernos que y algún marido, ¿por qué no?, recibiría dinero, u otro, sencillamente, ¿por qué no?, quería perdonar a su esposa, ¿no? Otros ejemplos, a ver, los tenéis, a ver, 2, 3, 5. Por adulterio, dice yo, Catalina Hernández, mi mujer, dice, tuvo adulterio con Gregorio Solís Sastre y por adulterio que me metieron durante 10 años esta parte, yo les perdono y perdono. Porque claro, de alguna manera la ley de entonces permitía que el ofendido, el marido ofendido, se tomara la justicia por su mano. ¿Vale? ¿Tú sabes por qué hacían eso? ¿Tú sabes por qué llegaban a, o sea, qué había pasado para que llegaran a perdonarles? Bueno, eso está estudiado, está insinuado. Vamos a ver, insisto, muchas veces era porque el marido pues se quería reconciliar con su mujer y la recibía en casa, ¿por qué no? Otras veces era porque, bueno, pues mediaba una compensación económica. Pero la causa normalmente no se recogía, simplemente se recogía el perdón como tal, pero la causa... Sí, era todo, en realidad eran unas fórmulas casi estandarizadas. Además, todas ellas hacen referencia a invocan ahí todos los santos, dice, por la pasión, en referencia a la pasión de Jesucristo y la santa cuarentena, la cuaresma, en que estamos en adelante para siempre jamás la perdona el dicho adulterio. Bueno, ya te digo, es que si no había este perdón, porque este era el perdón previo para que después acaeciera el perdón oficial. Sin esto no podrían. Bueno, pues, las razones, puedes pensar lo que, bueno, ¿por qué no? No, por curiosidad, te lo preguntaba por curiosidad, sí. Hay que pensar bien la simple reconciliación, me parece. Claro. Me Amor, parece. sí. Después está el tema de los moriscos. Ya os dije antes que yo los moriscos me llegaron a obsesionar y de hecho considero que es un tema apasionante. Hombre, sí está. El tema de moriscos, yo soy un auténtico atrevido porque sobre moriscos hay muchísima literatura. Es verdad que los moriscos desde el punto de vista de protocolos, bueno, ha sido abordado, pero vamos, hay autores magníficos, lo han tratado ya desde la época de Domínguez Ortiz y Bernard Vicent, que es el libro que menciono mucho. Pues, pongo 2 casos. Perdón, Raquel, no penséis que soy un degenerado. Esto es porque yo No, ni yo ni nadie de los que te está escuchando lo piensa. Sodométicos. Esto me llamó la atención, fue un libro que encontré, El corregidor del capitán, y compré el libro y porque lo había ojeado y digo, esto es alucinante. Es una declaración de 1511 en Motril, entonces declaración de Pedro el Girdaf ante el alcalde de Motril, escribano Gaspar Arias. Entonces le preguntan a un paisano si es verdad que viene huyendo de Andújar, él, el confesante, y Juan del Molino, su compañero, porque se echaban carnalmente contra la natura. La sodomía estaba muy perseguida, era de los delitos en la herejía, concretamente era herejía, sodomía y la tradición, es decir, pasar armas a los moros, era lo peor. Ahí sí que no había perdón alguno, era imperdonable. Entonces, porque se echaban carnalmente contra la natura con un muchacho de 12 años. Entonces, el Pedro el Quitab dijo que es verdad, que él y su compañero son sodométicos, pero en realidad no huían por esa causa. Entonces le pregunta el escribano, ¿y entonces por qué huían ustedes? Usted dice, vengo por voluntad de ser moro y pasar a Allende. Allende es Berbería, Argel. Con él, lo que es hoy Argel. Con él y casarse con una mora, porque le habían dicho que tendría así una buena vida Allende siendo moro, y por moro y con voluntad de ser moro venía este confesante. Claro, yo oigo esta confesión ante el escribano y digo, esto es genial. Vamos, me llamó mucha atención. Reconozco que a lo mejor una cura de almorranas. Dice, si saben, porque había muchas prácticas que en la época los moriscos hacían con cierta naturalidad. Sin embargo, los cristianos viejos las veían como prácticas perseguibles. Y de hecho eran perseguidas. Léase la circuncisión. Pues concretamente, dice, le preguntan a uno si sabe si el dicho Francisco, que era un cristiano nuevo, como sabéis, es el morisco convertido al cristianismo, ¿no?
Entonces dice, si ha tenido y tuvo almorranas, y si se lavaba, y se lavó muchas veces las almorranas con agua de la pileta de las gallinas. Si saben si lo hacía públicamente y que no se sentía de los cristianos de verdad. Y decía a muchas personas que lo hacía por ser cristiano sin serlo. Y entonces lo que me llamó, si cabe, más todavía la atención, y si saben si usaba de otro medio que podía usar, que según se acostumbra a usar, supongo, de los cristianos viejos, que es tomar una berenjena y vinagre y freírlas con aceite y reposado esto, poner la dicha berenjena sobre las almorranas. Esto está en los protocolos. Me oye, Raquel. Todo esto es sorprendente. ¿Me entiendes? Es totalmente sorprendente. Sí. Esto, bueno, quizás es de lo más anecdótico. Después, claro, cuando estuve abordando el tema de lo de Madrid en el siglo XVII, que fue un poco lo que trajo el estudio de los 5 gremios mayores, en el Madrid el 17, bueno, hablo de Madrid como puedo hablar de cualquier otro sitio en España, ¿no? Hay testamentos a favor de los de la inclusa. La inclusa, como sabemos, la palabra inclusa es un madrileñismo, ¿no? Esa palabra viene de una imagen de una virgen de la isla de la Cruz en Holanda, que trajeron unos soldados del Tercio. Y entonces la imagen estaba en la entrada y le dio nombre a lo que era la inclusa. Pero bueno, eso es una anécdota. Lo que recojo aquí son dos testamentos que hacen sendas personas, concretamente sendas madres, dice 123. En el Archivo de Protocolos de Madrid, Clara Bayón lega sus bienes a su hija María Bayón, a quien dejó en la inclusa 2 años atrás por si viviera aún. Es decir, desconoce si vive. La dejó en la inclusa, en la piedra, 2 años y por si acaso vive, le deja sus bienes. O el hijo de Lorenza Gallego, cuyo nombre ni cita y del que se desconoce si vive o no, al que ella y su marido dejaron en la inclusa de Toledo. Esto está, insisto, es el protocolo, archivo de protocolos de Madrid, sendos legados ordenados a favor de esos hijos que, insisto, que se desconocen. Te pone la piel de gallina. En esa época también las escrituras de adopción y prohijamiento, porque había muchos huérfanos y entonces existían entonces las obligaciones que asumía cada parte. Las declaraciones de pobre, que también te sorprenden, porque había gente que hacía declaraciones de pobre en aras de ahorrarse los gastos de entierro. Los gastos de entierro eran muy, muy considerables y entonces era manera que te dieran entierro de limosna, ¿no? O también muchos testamentos hacen referencia a que querían que le acompañaran al testador en su fallecimiento los niños doctrinos. Los niños doctrinos eran los niños que eran educados y tenían como función acompañar a los fallecidos en los testamentos y de hecho los acompañaban. ¿Me entiendes? No sé si estoy aburriendo con demasiada casuística, Raquel. ¿Raquel? Para nada, Plácido, para nada. Vale, tú me cortas porque tengo cierto peligro. No sé, en materia, y me perdone el público, en materia de esclavos, bueno, pues sobre la venta de esclavos, que también hoy en día todo esto no deja de ser sorprendente, pero hay que pensar que ventas de esclavos hay muchísimas. Los protocolos notariales del 16 están llenas de venta de esclavos. Pues hay casos que te llaman la atención. Por ejemplo, un malagueño adquiere en 1613, todo está sobre el protocolo, un negrillo esclavo que a la edad de 18 años había sido vendido más de 10 veces, porque sus amos, en cuanto se daban cuenta de que era incorregible, se apresuraban a deshacerse de él. El problema para el malagueño comprador es que, bueno, todos los esclavos se decía siempre, primero, que era de buena guerra, porque si no era de buena guerra, tomado en alguna acción bélica o tal, no podían hacer los esclavos. Entonces, era de buena guerra y ponían si tenía tachas, si tenía algún tipo de defecto. Entonces, el problema para el malagueño es que lo adquirió con sus buenas y malas cualidades, es decir, que al venderlo, al comprarlo, él sabía que podía haber algún tipo de defecto. De hecho, lo había. Efectivamente, dice, haciendo honor a su pasado, al poco de la compra, el esclavo, sin motivo aparente, mató en plena calle a una mujer, acometió a otra y volvió a su casa como si tal cosa. Todo eso viene en el protocolo. Después, el esclavo mulato Gregorio lo compra el tintorero Álvaro Rodríguez, este es un archivo de Córdoba. Se dice, os lo vendo por borracho, fugitivo y ladrón, y no os lo aseguro de ninguna enfermedad, ni otra cosa, salvo ser de buena guerra. Es decir, que de alguna manera, en este caso el precio sería ridículo, porque claro, con esos defectos. En Córdoba, otra esclava, María, que ni es borracha, lo pone así textual, ni es ladrona, y que es sana, y no tiene tachas, excepto que no os la aseguro de huidora. Es decir, que esta era una fugitiva potencial clarísima.
Esta concretamente, la María estaba errada, porque en la Andalucía de aquella época algunos dueños erraban en la cara, algunos con la S y un Está como clavo. los caballos. Efectivamente, la verdad que es dramático, claro, lo ves así, y Sí, con sí, sí, una S y por eso un lo clavo. descarto. Es que, Sí, a sí. ver, más cosas. Podemos hablar también de la social. Los testamentos son, evidentemente, una de las fuentes mayores, porque primero te informan del patrimonio que tiene el testador, te informan de todos sus, y concretamente incluso también las invocaciones religiosas. Precisamente hay dos estudios en Cataluña muy interesantes, de Pérez Ribalta y de Ricardo García Cárcel, que hacen un estudio pormenorizado de cuáles eran las mandas. Como sabemos, la Iglesia ordenaba una serie de mandas en cuanto a misas, en cuanto a forma de entierro, porque estaba tasado el coste de eso y, había mucho interés en ello, ¿no? Entonces, aquí menciono precisamente el tipo de invocaciones que se recogían. Un mercader de lienzos, José Caralt, ordena 200 misas de agonizante. Eso me hace mucha gracia, me viene a relación porque ahora que estoy estudiando para otra cosa, en un documento de Galicia, Galicia es una fuente también de muchas cosas originales, un estudio de Marcial Gondar que yo recomiendo, que se llama Romeiros de Alén, sobre, es decir, peregrinos del más allá, sobre la antropología de la muerte. Entonces cita que le estaban dando la extremaunción a un moribundo. Ya había estado el escribano, entonces le dice el sacerdote: sal de este cuerpo, alma cristiana, y ven a unirte al Padre que te creó. El agonizante en ese momento abrió los ojos y dijo: alma, no hagas caso a contos y deis a testar, es decir, déjate estar, no te vayas. ¿Vale? Y después, en materia de testamentos, he encontrado dos originales de protestantes y de moriscos. El de moriscos, que menciono también en el libro, dice: nos cuenta Bermúdez de Pedraza que un morisco, apretado de enfermedad y libre ya de ataduras por su próxima muerte, se permite ciertas licencias, porque dice, comulgó el cura, después le dijo que le faltaba otro sacramento, recibir el santo óleo si lo pedía la iglesia. El morisco, más afligido con esto que con mal, dijo: 3 tormentos en un día, confesión, comunión y óleo. Ya estaban las últimas, evidentemente ya perdía el respeto. Y también un testamento, este es un testamento de un protestante holandés en el Toledo de 1656, que encontrándose también en las últimas fue a verle el escribano. Los escribanos normalmente recogían, pues lo que se ponían los testamentos hasta hace relativamente poco, manifiesta de ser católico, apostólico, es decir, que esas manifestaciones, lo que pasa que mucho más cargadas, ¿no? La invocación de la Santísima Trinidad era de las más reiteradas precisamente porque los moriscos no creían en ella, entonces era una manera de asegurarse el tema, ¿no? Entonces el protestante holandés le leyó el escribano esa cabecera y dice: el enfermo, colérico, díjole que él no decía nada de eso, que lo borrase, que él era luterano y no creía en la intercesión de los santos ni de la Madre de Dios, que tenía un pasaporte del rey para vivir en su ley protestante y en ella quería morir. Al final, el escribano se plegó a la demanda del protestante y repartió 6.000 ducados entre pobres que no fuesen católicos, clérigos, frailes y monjes. Esto viene en un aviso de Barrio Nuevo, que es un libro clásico de la época, y dice, el colofón que pone este escritor de la época, dice: el alma se lo llevó el diablo, como dicen, vamos, fue al infierno seguro. No sé, puedo hablar de más, a lo mejor me estoy extendiendo mucho, ¿cómo lo ves? No, no, que va, no te estás... ¿Seguro? Estamos Bueno, a ver... a las 8:10, o sea que vamos súper bien de Venga, bueno, tiempo. actas singulares. Las actas singulares, bueno, son un poco las que han llamado a lo mejor la atención, porque, bueno, son un poco el recorrido, precisamente son las que a mí me llamaron la atención, ¿no? Primero, las actas de parto. Se trataba de asegurar precisamente que la descendencia, vamos, una viuda que acababa de quedar viuda y estaba encinta y querían, bueno, que nadie la tachara de que había suplantado al supuesto bebé, ¿no? Entonces el escribano asistía al parto, ¿no? Claro, yo cuando las vi, y son dos de la zona de Zaragoza, me quedé sorprendido y sobre todo cómo describe el escribano el acto del parto con todo lujo de detalles, ¿no? Dice: vimos cómo salió y parió de su cuerpo una criatura toda mojada, los ojos cerrados, vimos que la dicha criatura era hombre, como tuviese todos los miembros masculinos, y señaladamente sus miembros y compañeros, alias vulgarmente, pisa y cojones. Claro, yo cuando esto lo leo en un documento de 1400 y mucho, pues me quedo sorprendido. Las circuncisiones,
de estas, bueno, obviamente son prácticas judaizantes, son prácticas que también los moriscos practicaban y que eran muy perseguidas. Entonces, para evitar problemas, bueno, había gente que efectivamente tenía una enfermedad y que tenía que ser operado por un barbero, por un cirujano, y entonces llamaban al escribano para que de alguna manera levantara acta de que eso era por imperativo médico y evitar problemas. El tema de la pérdida de virginidad también está recogido. El ser doncella es algo fundamental, ¿no? Entonces, de alguna manera, bueno, testamentos, dice, Gracián de Soria manifiesta que quiere contraer matrimonio con Elvira, pero si Elvira no fuese moza virgen, no se considera obligado a tomarla por esposa. El ser doncella, esto, bueno, es un clásico de la época, era o todo o nada, ¿no? Por ejemplo, aquí dice que unos hermanos hacen donación el 9 de noviembre de 1542 en Granada a su hermana. Dice, considerando que Ana Cabeza, nuestra hermana doncella, es ya mujer de días y para su casamiento le dejamos parte de nuestra herencia, porque le tenemos mucho amor y buena voluntad. Y así verá acrecentada su dote. Lo que pasa es que lo simpático es que le imponen que el pretendiente ha de ser labrador y persona de campo a nuestro contentamiento. Es decir, que ellos tenían que dar el ok, el visto bueno a ese potencial. Y en ningún caso escudero ni persona de Granada. ¿Por qué? ¿Qué pasa en Granada que no pudiera ser? No sé, no entiendo, claro, a lo mejor habría que preguntar a algún lugareño de entonces qué problema tenían estos señores contra que fuese de Granada, ¿no? Después, el acta de consumación de matrimonio, que es mencionado ahí. Esta explicación es porque, bueno, por la razón que sea, bueno, el matrimonio no consumado, sabemos las consecuencias que tenía en el aspecto canónico, y entonces una esposa dice que el marido no cumple y entonces le denuncia al marido y entonces exigen que le reconoce primero a ella una comadrona, a él un cirujano y llegan a la convicción de que sí, puede procrear. Y entonces el escribano asiste y levanta acta del hecho, ¿no? Una cosa. Claro. No deja de Mira, ser. te estoy escuchando y te quiero hacer un comentario porque creo que merece la pena hacerlo en este momento. Todos los relatos que estás contando, que eso forma parte de la historia, que está en los protocolos notariales, responden a dos variables comunes. Una es la inmediatez, es decir, el notario está al lado del ciudadano en todo lo que está haciendo y está presente en todos esos actos. Y en segundo lugar, la confianza en el notario para recoger todo eso y nadie lo discute, lo dice un notario y Totalmente, totalmente. Sí, sí, eso, el notario estaba ahí, el notario participaba a todo, a todos los niveles, en las cosas más íntimas, es decir, que no había ningún rubor, el notario era uno más. Claro, y fíjate con la cantidad de siglos que han pasado, ahora que parece que no tiene ninguna relación, pero yo sí que se la encuentro y quiero que me digas si se la ves tú también. Con ocasión de la desgracia que provocó la erupción del volcán, cuando el Consejo General se propone pues ayudar y hacer algo para ayudar a todos los afectados y se monta toda la organización que se ha montado con las 3 notarías temporales. Realmente, si cabe la posibilidad de hablar de éxito ante una desgracia así, el éxito de esa intervención responde a esas dos variables, la inmediatez del notario y la confianza en la actuación del notario. Y por eso podemos dar respuestas en estas situaciones y por eso podemos ayudar en estas situaciones. Yo creo que ninguno tiene que olvidar de ello y tiene que cada día tenemos que en nuestros despachos... Sí, totalmente. Incluso también hay un tema que abordo yo, como nos queda ya poco tiempo, que es, claro, hasta ahora hemos visto que la gente la pasa canutas, pero es que hay veces que es el notario el que la ha pasado mal. Pongo el ejemplo a nivel de la historia. Vamos a ver, con los moriscos. En la época de los moriscos, en la rebelión de los Alpujarras, hubo moriscos que fallecieron, notarios, escribanos que fallecieron. De hecho, los documentos en la rebelión habla incluso de una viuda y pone gráficamente el 25 de diciembre de 1569 entraron en mi casa, falleció mi marido y tal. Después, en la guerra civil, ¿qué decir de la guerra civil? El notario ese que pongo, Justo Vigil, que yo he sido su sucesor en el protocolo, que el 25 de julio del 36 le combinan a ir al Ayuntamiento de Mieres a levantar, porque el Comité de Defensa de la República quiere hacer arqueo del dinero que está en las cuentas corrientes
de todos los bancos de la plaza, había 3. Y entonces él dice, oiga, esto es irregular, yo no puedo prestarme a eso. Y dice, y le viene a decir, o sí, o sí. Claro, yo me pongo en la piel de este notario. Claro. No, no, mejor no quiero pensarlo. O incluso, te digo, porque basta que estemos respecto de Cataluña, he encontrado las peripecias de un pobre notario de Barcelona, nombrado en 1712, justo cuando, bueno, en la época de la guerra de sucesión. Este era pro-borbánico y entonces tuvo que huir de Barcelona por razón de su ideología. Vamos, no sé, aquí nunca se toma partido. Bueno, su fuga fue horrorosa. Dice que tuvo que estar en Premià, Granollers, tal, y entonces dice, pasé de montañas al Pic del Sol sense oír misa y era diumenge, es decir, que era una persona con creencias, ¿no? Y entonces, lo dramático es que este llega a Barcelona cuando ya, bueno, triunfan los Borbones y él resulta que le despojan de su cargo de notario. ¿Por qué? Porque al haber sido nombrado en la época del archiduque, esos títulos fueron quemados. Y además de una manera gráfica, porque hay un acta notarial jugosísima. Esto todo lo menciona Ramón Noguera, que es ¿qué os voy a decir de Ramón Noguera que no sepáis ahí, ¿no? Es un acta del 9 de septiembre de 1715 que ordenó que fuesen quemados todos los privilegios, entre ellos los títulos notariales, y se ve cómo levanta acta que se echan en la cerita todos los títulos notariales expedidos en la época del archiduque, concretamente mientras duró el gobierno intruso. Una depuración como sufrieron muchos compañeros en la guerra civil. Estoy pensando en un notario de Esparraguera, que en el año 41 tenía un cargo político, por razones de falange, de enfrentamiento entre ellos, le cargaron un pasado masón, que por lo visto era mentira. Automáticamente lo destierran a Baleares y lo echan de la notaría de Esparraguera. Es decir, que, y bueno, aparte de la sanción, es decir, ¿qué os voy a decir? Pues esos avatares los sufrieron los compañeros, cuanto Claro. más las personas que iban a las notarías. Pues sí, pues de verdad, Plácido, podríamos estar hablando toda la Sí, noche sí. y contando de verdad Sí. episodios que recoges en este libro interesante que recomiendo, de verdad, aunque parezca insistente, recomiendo su lectura porque os va a encantar a todos los que nos estáis escuchando y me gustaría, de verdad, sinceramente, que por supuesto lo leyeran los compañeros, pero también que lo leyeran muchas personas que no tienen nada que ver con la profesión para que nos conozcan y cumplieras uno de los objetivos por los cuales lo has escrito. Y te animo a que continúes investigando, continúes escribiendo y de verdad que estaremos, por lo menos aquí en el colegio, encantados de recibirte, que nos lo expliques y que lo presentes y que le des toda la difusión que sea posible. De verdad ha sido un placer conocerte y un placer tener el libro entre las manos y seguiremos hablando y te esperamos con el siguiente libro, que espero que no sea muy tarde. Si quieres, no sé si alguno de los espectadores quiere hacer alguna pregunta, alguna intervención, si alguien quiere, hay una manita para pedir la palabra, no sé si alguien la pedirá. Si tú quieres decir algo más para finalizar, Plácido. No, que bueno, ahora estamos buscando, ahora sabéis que el Congreso Notarial de mayo en Málaga, y entonces estamos buscando documentación. De hecho, iré en breve a Barcelona al archivo magnífico que tenéis ahí. Te esperamos, claro que sí. Archivo magnífico que tenéis ahí, que es una joya. Que os voy a decir del archivo de Barcelona, iré con Lluís Jou, que es el archivero, a buscar documentación, y precisamente he encontrado con la ocasión de la búsqueda de documentos para esa exposición, que se va a hacer con ocasión del Congreso de Málaga, que yo os animo a asistir, documentos jugosísimos. Os podría contar, lo que pasa que tal, uno que me han dado de Sevilla, que narra la odisea por un escribano de un barco que sale de Sevilla y afectado del cólera, porque vamos a hacer un apéndice, esto es novedad, no debería decirlo, os lo digo. Dentro de esa exposición que se va a hacer con ocasión del Congreso, se va a poner un apéndice de epidemias. Que obvio es decirlo que tal. Y entonces este barco sale de Sevilla en dirección a Bayona, en Galicia, y le pasa de todo. El primer día un marinero, llegando a Sanlúcar, se cae al agua, lo recogen, afortunadamente. Al día siguiente muere ese marinero, todo recogido por el escribano, por la declaración testifical del metal. Muere un marinero, muere el capitán, muere otro marinero, después parte del pasaje. Llegó un momento que estaban sin gobierno y entonces deciden dar la vuelta. Intentan entrar en Sanlúcar les dice que Nanay. Van a Cádiz, Nanay. Entonces están dando tumbos y al final les recogen. Todo eso
todos además por la Federación de Codera, todo recogido a Fede Escribano. Pues perfecto, pues habrá que invitar y animar a todos los compañeros que nos están escuchando para que vayan también al Congreso de Málaga y disfruten, entre otras cosas, de esa maravillosa exposición que estáis montando, que ya lo sabemos y nada, esperamos que sea un éxito, que seguro que lo será. Mira, te escriben que muchas gracias, Plácido, que ha sido muy interesante y enhorabuena por tu brillante exposición. Pues de verdad, Plácido, si no hay ninguna intervención más, si te parece bien, pues lo dejamos aquí. De nuevo, muchísimas gracias, te lo agradecemos desde el Colegio de Cataluña muchísimo y te animamos sobre todo, no te olvides de seguir investigando y de seguir escribiendo. Y a los demás, os esperamos el próximo miércoles, como siempre, a las 7:30 desde aquí, desde el Colegio Notarial, con otra webinar interesante. Buenas noches a todos y hasta el miércoles que viene. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias.